Porque somos el primer país laico en América. Que la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y en septiembre son las inscripciones. El mes del testamento. Ah, Es de febrero. febrero. En septiembre es el mes del testamento. Ah, sí. Septiembre es el mes del testamento. Ya lo dijo Zapata. La tierra es para quien las da. Exactamente. Benito Juárez, ¿qué dijo? El respeto al derecho ajeno. Es la paz. Napoleón, ¿qué dijo? Ella se llamaba Marta, ellos se llamaban así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Exactamente. ¿No lo dijo? Sí, Napoleón sí así lo dijo. Sí, lo así dijo. Ellos, desde Zapata, exigían el reparto de tierras, cosa que nunca sucedió. Por ahí repartió muchas hectáreas. Pero Pero la mamá, que se llamaba Petra Parada, y el papá, Antonio Maza, En la de Tetra Parada. Tetra Parada. la otra. No. Se esperó unos meses para tener dinero, comprar casa y tener a su señora esposa bien, y se casa con ella. ¿Sabes? A ti te siguen esperando, Sí, sí. Juanito. La Nancy Citlani te sigue esperando, Juanito. No tengo ni dónde meterla. Pues ya estamos, una semana más de Huele a Miércoles, porque ya huele a miércoles, fíjense, estoy muy contento porque hoy tenemos programazo y nada que ver porque sé que ustedes están acostumbrados, van a decir, este pinche indio corriente, el Roal que ni vino, el huevón de Armando Roal no vino. Le dio miedo, le echo a chi, diría Capulina, le echo a chi, ya cuando uno está ya chaborruco, le echo a chi, bien chingados dice eso ya. Pero hoy tenemos programa, nada de lo que han visto. Ay, que si el JJ y sus leperas, no. Ay, que si el costeño y que, no. Ay, que si las estrellas porno que trajimos, ¿se acuerdan? No, tampoco. Hoy, es más, échenme música cultural, por favor, cultural, intelectual, por favor, porque el programa de hoy es más que educativo, ilustrativo y didáctico. Es más, Juanito, ¿sí vino Juanito? ¡Ven, Juanito! Juanito. Hola. Hoy tu mero mole, Juanito. Claro, Hoy, sí. hoy es un programa. No, es de etiqueta el pedo. Hoy es. Mágico, cultural. ¡Ay! Alto pedorraje el día Claro. de hoy. Porque hoy hablaremos de historia. ¿Cómo ves, mi Juanito? ¿Tú qué tal eres para la historia? Mucho, muy bien. En la escuela siempre sacaba 10. ¿Cuándo fue la revolución? En 1810. En 1810. Sí. No, esa no fue la independencia, ¿no? Fue la revolución. No, fue la independencia, pero pues ahí ¿Y va la revolución? todo. Ahí va también ahí va todo parejo. Ah, Ahí va para todo. todos aquellos que están igual de pendejos que Juanito, para eso es este programa, para que aprendamos, para que se nos quite los pendejos igual que Juanito. Y tenemos a un gran, mira, yo tengo el gusto, alguna vez en un programa de televisión donde coincidimos en una entrevista, iba con un personaje maravilloso que tiene de una obra de teatro maravillosa que seguramente la han de conocer, y si no, tienen que ir a verla, que se llama Las Meninas, que se presenta en el Teatro Milán aquí en la Ciudad de México. Es un actorazo, productor, director, es historiador, o sea que todo lo que dice mi compadre es cierto, verídico y verífico, porque es verificable. O sea, y hoy vamos a hablar de historia y está un gran actor, un gran amigo, un gran director, productor, creador, Luis Buitrón está con nosotros. ¡Bravo! Mi querido Luis, Gracias. Hermano querido, Gracias. Juanito querido, qué chingón Gracias. que estés con nosotros. Saludos. Juanito, mira, Juanito, dale gracias. un putazo porque como Es un que en honor. 1810 No, la pero tenía revolución. razón, porque es la ¿Verdad? revolución de independencia, así se Ay, llama. perdón, ¿ya ven? Dime ¿A qué pendejo, vean? Juanito, dime, dame un chingazo, amigo, dame un chingadazo, ándale. Dame un putazo. O sea, oye, tú, tienes esta obra tan maravillosa, mi querido Luis, gran actor, diriges, escribes, produces, ¿qué chingados no haces tú, dime? Pues la verdad no sé cocinar muy bien, eso es lo único que no, pero pues todo lo demás sí. No, muchas gracias por invitarme, yo feliz, y pues hablemos de historia, tú dime. Amigo Vamos a querido, empezar. tienes una obra muy chingona que se llama Las Meninas. Sí, Las Meninas. Que tienen que ir a verla, por favor. Si andan en la Ciudad de México o viven en la Ciudad de México, obviamente, pero si no viven acá y vienen de repente, tienen que ir todos los jueves. Está esta gran obra que habla de historia. ¿Quiénes son las meninas? Las Meninas. ¿Quiénes son las Meninas? Bueno, las Meninas son 3 señoras de la alta alcurnia y rancia abolengo que por un hechizo mágico viajaron al México actual y cada 2 meses te cuentan de una historia diferente de México, pero con comedia, con chisme, como nos gusta realmente.
realmente las cosas. Yo siempre he dicho que yo decidí estudiar historia para que alguien me diera el título, el certificado de chismoso oficial, y nadie me anda diciendo que no es cierto, porque sí es cierto, y ahí está el título. Entonces, por eso hablamos de historia y cada 2 meses vamos cambiando la narrativa. Por eso empecé este programa diciendo que no van a ver las bichis guarradas que hacemos siempre. Hoy sí se van a ilustrar. Es más, ahorita lo pueden ver hasta los chamaquillos, los chiquillos, los huequitos, lo pueden ver el programa. Los que están estudiando historia. Van a aprender, los que están estudiando historia, porque luego se les hace aburrido, ¿no? Hay quien le puede parecer, ay, qué hueva. Y algo me decía fuera de cámaras, mi compadre me decía, también cuando te enseñan mal, pues más pinche hueva te da, porque ni te enseñan bien. Claro. Todo lo que te enseñen mal te va a dar muchísima flojera y al final ni siquiera lo vas a entender. Y realmente la historia que es chisme, que es sabor, que es fulano le dijo a Mengano y luego hizo otra cosa y lo mató y lo descabezó y lo despedazó. Eso es lo importante, lo que nos gusta. Entonces eso es lo que hablamos nosotros. Ahora, para que la gente, partamos así que desde el principio, diría Jack el Destripador, vámonos por partes, diría, ¿verdad? Sí. Para que no digan, ay, que cualquier pendejo nos está diciendo, no, mi compadre es estudiado, o sea, él estudió, mi compadre, eres historiador o sea, todo lo que dices y lo que dices en la obra y lo que vienes a platicar ahorita con nosotros es totalmente real, o sea, está así como, ¿cómo se puede decir? Totalmente fundamentado, claro. Aprobado por Chayanne. Y por las mamás de los doctores también. Por las mamás de los doctores, a huevo. Pues sí. Por ejemplo, hay muchas cosas en la escuela desde chamaquitos. ¿Qué tanto de cierto y qué tanto de falso hay entre la historia que nos enseñan en México en la escuela? Pues la verdad es que está todo súper mal contado. Vamos a empezar desde el principio, como dices tú, por partes. José Vasconcelos, que es este nombre que todo el mundo se nos enseña y que es el creador de la SEP y de un montón de cosas, fue el que diseñó su propia historia con buenos y malos. Entonces te pusieron una historia de héroes bien heroicos y bien buenos y villanos malos, peor que la carne del puerco. Entonces todo eso va armado y al final te ponen unos buenos y malos y no se trata de eso. Por ejemplo, uno de los grandes errores de la historia de México que te cuentan todo el tiempo es que Porfirio Díaz fue demasiado malo, ¿ok? Cuando también tuvo cosas buenas, o Maximiliano fue demasiado malo cuando también tuvo cosas buenas, o que Juárez fue demasiado bueno cuando también tuvo cosas malas. Esta historia de los años 20 de quererte poner como telenovela de gran producción, ¿no? Los buenos y los malos, eso es lo que te rompe, porque aparte no disfrutas el saborcito de las personas y el chismecito que va adentro. Ese, por ejemplo, podría ser uno de los casos más grandes, ¿no? O sea que ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos. Por ejemplo, partamos de ¿quién te gusta? Un personaje de la historia, Juanito. Ya para que participe. Chicoche, no mames, Juanito. Chicoche. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Vámonos con Porfirio Díaz. Mira, Porfirio Díaz fue un personaje interesantísimo. Número 1 es mestizo, viene de un papá y de una mamá que eran una mezcla entre indígena y español. El papá y el abuelo de Porfirio Díaz pelearon en la independencia. Uno de sus abuelos era el veterinario de Vicente Guerrero y le ayudó, lo salvó 2 veces y además le salvó la vida a su caballo, que en esos momentos era importante porque el caballo era el coche en donde se movía la gente, ¿no? Y después se vuelve un gran republicano y es alumno de Benito Juárez y de pronto se le sube el poder y dice, ahora yo me quedo con todo y se vuelve un dictador. Entonces, a ver, la parte de la dictadura pues sí estuvo evidentemente mal porque a nadie nos gusta un dictador, pero la parte de todo lo que hizo y cómo rescató México y cómo peleó con los franceses y tiene cosas muy interesantes. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que un día Porfirio Díaz lo encarcelaron y para salirse de la cárcel se disfrazó de mujer, se puso falda, se puso rebozo y se peló y nadie se dio cuenta. Entonces, a ver, ese tipo de cosas son muy interesantes. Fíjate, por ejemplo, tú te has disfrazado de mujer, pero no tan encarcelado. Tú nomás de putaría, tú nomás de... Pues sí. Así es, Juanito. Pero, oye, nació en Oaxaca, Porfirio Díaz. Exactamente, nació en Oaxaca. ¡Dice Juanito! Sí, así le sabes. Claro. Y al igual que don Benito Juárez, pues son los 2 presidentes de origen oaxaqueño. Ok. Oye, hay una, no sé si sea fake o una cosa donde decían que ¿quién era? No sé si era Maximiliano, que el paso de reforma lo habían hecho para él nomás. Sí, y no es cierto, esa es otra cosa. Cuéntate Cuando esa. vas con un guía de turistas a Chapultepec siempre te dicen, no, mira, y la avenida de Reforma fue hecha, que asemejando a los Champs-Élysées, a los Campos Elíseos de París, Falso, por supuesto que falso. Los Campos Elíseos todavía no se construían cuando se mandó a hacer el Paseo de la Reforma. El original paseo era un triste camino todo pedorro de tierra ahí, triste, que no tenía ni calles, ni árboles. Ni árboles ni nada, y era entre las ciénegas y demás pantanos que había en esa zona, y fue construido por Carlota.
Carlota fue la que diseñó y de hecho se iba a llamar el Paseo de la Emperatriz. Pero luego cuando el Segundo Imperio duró mucho menos de lo que les estoy contando ahorita. Y entonces cuando terminó el Segundo Imperio, un señor que fue el que quedó en lugar del presidente Juárez, decidió hacer un paseo llamado Santos Degollado. El nombre obviamente no pegaba. Hasta que Porfirio Díaz dijo, vamos a ponerle un nombre emblemático, un nombre bonito, Paseo de la Reforma. Y ahora sí, mandó a tumbar un montón de casas, expropió territorios. Ya ven que a los gobiernos les gusta de la expropiación, ¿no? Y se construyó ahora sí la super mega avenida Reforma con un montón de monumentos. Y quien encabezaba el monumento eran los Indios Verdes que están ahorita en Indios Verdes. Pero a nadie le gustaban los Indios Verdes. Porque, ¿cómo que no les gustan los indios? ¿Qué pues, pasó? y justamente eso decían, porque son indios. Y mandaron a quitar los indios verdes. ¿Qué pasó? Así es. Hasta entre indios hay niveles. Sí. Y los pobres esculturas de los indios verdes nos la aventaron hasta la salida ya por Ecatepec, hasta el norte. Claro, y pasó a la Reforma. Échenlos para Ecatepec. Así es la gente. Desde tiempos del Porfiriato. ¿Sí? Oye, pero entonces, ¿no era un camino que habían hecho como para que desde el castillo se viera y no sé qué pedo? Claro, que Carlota viera a su marido que llegaba. Sí, que ya llegaba. ¿Qué va a andar haciendo? A ver, para empezar, esos dos ni compartían cama. Porque, ¿cómo? A ver, claro. No. Maximiliano, cuando era joven. ¿No eran pareja Maximiliano y Carlota? Sí, pero de apellido y pero nomás. no hacían el delicioso. Es que ya no podía Maximiliano. ¿Cómo porque sabes? de joven, su mamá tenía un problema medio raro, la mamá. Autocontrol. Ya saben, esas mamás controladoras que todo lo decían. Entonces, a Maximiliano y a sus hermanos, la mamá les contrataba señoritas que las llamaba condesas higiénicas. Hijo. Que eran damas de la corte que estaban para atender al emperador, pero lo de higiénicas pues nada más era un nombre, porque de ahí se infectó. En mi pueblo le dicen putas, en mi pueblo. En la corte austríaca eran condesas higiénicas. O damas de compañía. O damas de compañía. Casquivanas. Pero una de ellas infectó de sífilis a Maximiliano y entonces uno de los tratamientos de esa época, según los estudios más recientes, era sales de arsénico, que pues sí te paraban la sífilis, pero no te paraban lo otro. Entonces, pues no más, y no podían, obviamente ya no lo podía usar, ni tampoco evidentemente podía tener hijos. Entonces imagínate tú una Carlota esperando a su Maxi. Claro que no, por supuesto que no, pues que dormían en camas separadas. Hay documentos de que el olor que despedía por las sales de arsénico Maximiliano era el más matapasión de lo que puedas imaginarte, así que pues ellos no. Tan no podían tener hijos que la señora Carlota vino a querer adoptar a los hijos de Agustín de Iturbide, el primer emperador, porque pues no podían tener hijos y había un gran problema. ¿A quién ponemos en el trono? Y pues cuando ellos se fueron, se acabó el trono, no hubo hijos y a Maximiliano lo dejaron como coladera en Querétaro y Carlota vivió 60 años loca, encerrada en una torre. Ay, santo Cristo, fíjate lo que uno se va entrando. Ay. Y todo lo que hay en el castillo de Chapultepec y todo eso que hay de sí es real, que la cama de Carlota, que no sé qué, el traje de Juárez, y, ¿sí o no? Ay, es muy interesante el todo lo que dice. Vamos a hablar ahora del Vamos al ¿qué es castillo. cierto y no es cierto? En el castillo, cuando van al castillo de Chapultepec, y uno va bien a la pendeja. Ay, mira el traje, ¿qué chaparrito estaba Benito Juárez? Tú lo dices, el carruaje. Sí. Ay, el niño héroe, ¿de dónde se aventó? Claro, exacto. ¿No? O sea que tampoco. Pues no, muchas cosas no son. Chingada. La historia es como un gran teatro, es como una gran producción, es como un gran programa. Así se va armando la historia. Y además nos gusta el morbo. A quien no le encanta, obviamente, ¿no? Sí, Obviamente, cuéntame más. A ver, lo que está pasando en el castillo de Chapultepec es algo interesante. Sí, la mayoría de las cosas de ahí sí tienen un valor histórico, como por ejemplo el carruaje de Maximiliano que nos recibe, que es una joya impresionante, que era de la tatarabuelita de Maximiliano, la emperatriz María Teresa, mamá de una reina que seguramente conocen, que se llamaba María Antonieta, que perdió... De las nieves, como la chilindrina. No, exactamente. No, la chilindrina, no. Otra. No, una que perdió, pero de la cabeza para abajo. Ok. Entonces, todo eso fue lo que pasó ahí. Y el carruaje está precioso, pero los platos y algunas cosas de ellos sí existen, pero cuando el imperio terminó, Maximiliano y Carlota terminaron vendiendo prácticamente todo. Después, el gobierno de Juárez lo recompró en subasta y lo puso en un museo, y la mayoría de las cosas han sido compradas como para adornar. De hecho, si ustedes van a las habitaciones del castillo de Chapultepec y ven el enorme comedor, si leen la cédula, porque nunca nadie lee las cédulas en los museos, son muy aburridas, de verdad. Pero bueno, ahora uno ve ahí la fotito. La selfie. La selfie para que digan que uno fue. Claro, porque ahora vale la Sí, selfie, claro. claro. Pero en la parte de abajo dice espacio recreado.
Y te dice ahí que era cuarto de lavado, un lugar de astronomía, una oficina. Qué chafa, pero qué pues chafa. queremos ver el morbo, queremos ver dónde se volvió loca Qué y dónde chafa, se por murió. ejemplo, a mí me tocó ir, y es verdad, para que indio, pero me tocó ir a Memphis, a que ahora es museo, Graceland, la casa de Elvis Presley. Sí. Y ahí sí, los platos, Claro. todo, es Son de él. la casa de Sí, Elvis. sí. Y ponen una foto que sentado en el sillón que estás viendo. Claro. O sea, sí. y dicen que lo Igualito. cierran y que todavía la familia luego va. Es lo que dicen Claro. a cenar o la chingada que se juntan de repente en alguna reunión. Ahí sí está chingón. Ahí sí está ahí, comprobable. Pero entonces uno va y ve ahí y ni es cierto. O sea, muchas cosas sí son ciertas, Los y son cañones, reales. los Esos niños sí, héroes. no, Pero, esos sí son mira, reales. Esos sí hay son, cañones, no, hay los unos cañones. cañones. Los niños héroes no. Ay, Sí, tampoco. Elvis es reciente. Sí. Pues sí, es muy reciente. sí. Maximiliano, Ya tiene imagínate. 200 A ver, años. ¿de qué Todas año las es cosas. Maximiliano? ¿De qué año? Maximiliano, ya dijimos, de Ya mil- hace Ya dijimos. de hace 2000 años. 2 siglos. De hace 2000 años a Cristo. Es de hace 2000 años. O sea, estamos hablando específicamente del castillo de Chapultepec. Claro, del castillo Pero de los Chapultepec. museos como tal, entonces, se puede entender, o podríamos decir, no estamos diciendo, ¿verdad? Que vaya haciendo ahorita, el INA nos chinga ahorita, ¿no? Ándale. ¿No? O sea que puede haber museos que nomás le hacen a la mamada y ni son las cosas que pueden Pues ser. es que son cosas que no fueron de esas personas, pero por lo menos sí fueron de ese contexto o tuvieron algún tipo de relación. Y a veces, de verdad, a los historiadores se nos hace muy difícil porque tenemos que completar espacios físicos, completar espacios de la historia. Pues a la hora y el museo también es un lugar a donde quieres ir a ver cosas. Por lo tanto, pues ponlo bonito. Es muy teatral, es pura teatralidad. Entonces, si ustedes van al castillo de Chapultepec, se van a encontrar con que si hay cosas reales, hay muchas cosas de todas las personas que vieron ahí, los trajes, la mayoría sí son de ellos, De la esa gente era época, más chiquita. de esa época. ¿El de Benito Juárez sí es su traje? Sí, es ¿Ese su sí es traje. su traje? El acta de Parece un defunción. ropón de Es así que, como, ¿verdad? no, es que sí, el acta de defunción. Estaba como de su vuelo Juárez, ¿no? Más chiquito. Ahí El está. acta de defunción ¿Cómo? dice ¿Sí? que medía 1.40. Yo mido 1.50. Ahí está. No, Ahí no, está. Tú le podrías decir a Juárez, ¿quién es ese pinche enano? Le podrías decir, ¿no? Claro. Bueno, eso. yo creo que mucha gente en esa época le podía decir a Juárez, es porque todos estaban mucho más altos que él. Vámonos, cronológicamente. Vámonos. La independencia, te late, vámonos de la independencia. Vamos para atrás. Vámonos para atrás. Bueno. Atrás, de la independencia para adelante. He escuchado, te digo, yo me gusta la historia, pero soy un ignorante, digo, y luego al lado de mi compadre, pues, ¿cuándo? que si el Miguel Hidalgo que conocemos no es el que realmente vemos en la monografía y en la estampita que nos vendían en la primaria. papelería, Híjole. que si no era así, que si no fue así el grito de que si agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿qué tanto hay de cierto y falso en el grito de independencia? Muy bien, pues vámonos con la mayoría es falso. ¡Ay, Dios mío, No. chingada! La mayoría. Para empezar, vámonos por partes. Déjame primero le miento a la mano a mi maestro de primero y de segundo y de tercero porque nos hicieron aprendernos toda esa Todo mamada. eso. Y mira, Sí, para que Sí, fuera sí. cierto. Sí, de hecho el grito aparentemente ni fue en Dolores, fue en Atotonilco, en el Chingada otro pueblo. madre. Exactamente, pero yo creo que mucha gente no podía pronunciar Atotonilco, pero sí Dolores, así ¡Qué que poca a lo madre! mejor lo pusieron no por podemos Dolores. pronunciarlo, vi que fue en Dolores. Dolores. ¿En dónde? Dolores. Bueno, vamos a empezar por partes. Miguel Hidalgo, sí, no hay registro de él, no hay una pintura de él. Lo único que existe es una descripción de otro gran prócer de la independencia que se llamó Lucas Alamán, donde te describe que era un viejito encorvado, de piel blanca, de ojos verdes, canoso, que fumaba mucho y que le gustaba mucho el juego. Porque eso sí, la descripción de Miguel Hidalgo era que era un parrandero, borracho, mujeriego y jugador. Pues no era padre, No era Pues por padrecito. eso. no era sacerdote. Pues por eso. Ah. Entonces, de hecho, la Inquisición le hizo 2 juicios previamente por andar con señoritas y con señoras y por el juego y por tranza, porque era una persona que le gustaba mucho el juego. De ahí O sea que saca- soy el Miguel Hidalgo de la familia, yo. Imagínate. Sí. Yo pues si soy el Miguel Hidalgo de la familia. Entonces, Miguel Miguel Hidalgo. Hidalgo. Dale un paquito a Juanito. Aquí en el bote. Siéntate, pinche Juanito. Ya te quedaste aquí
compadre, ya. Pues ¿qué sí, es a que la él chorcha. chambea aquí en el Ya, baño. claro. ya se puso interesante. Aquí en el baño él Sí. es el que nos vende el papel ya. y la chica, pero No, y aparte Los aquí el asiento cigarritos. está cómodo, ¿eh? No, bueno. Invita a la reflexión, a la ¿Dónde plática. podemos hablar estos temas y reflexionar? En el trono. Pues obviamente, ¿Sí o no, no compadre? hay En el mejor. trono, hermano. Para por eso digo. pensar. Hay lugares donde se alcanzan niveles. Ah, ¿no? bueno, Niveles, ¿cómo ¿no? de que no? Entonces, Miguel Hidalgo no tiene una figura tal cual clara, pero resulta que Maximiliano, hablando de, fue el primero que planteó un concurso. ¿Te acuerdas como cuando ves en la tele que dice El Niño y la Mar? Te invitamos Claro. todos los días. Ok, se hizo un tipo concurso de Pinta tu Hidalgo. Y fue hasta 50 años más o menos después de la muerte de Hidalgo que se juntaron los grandes pintores de la Academia de San Carlos y cada quien hizo un boceto con la descripción que les digo de Lucas Alamán. Y ganó la imagen oficial que ahora conocemos y que es la que vemos en todas las monografías y las biografías. Pero realmente una imagen, un cuadro de Miguel Hidalgo, no tenemos. Pero esa pinche imagen de Miguel Hidalgo que nos vendieron fue la culpable de que en la primaria, cuando te tocaba representar al cura Hidalgo y tocarle tolón, Exacto. tu mamá te pusiera una pinche media con algodón hacia los lados porque, Exactamente. para que te vieras pelón, ¿verdad? Y un saco de tu papá negro, así, la chingada, con un listón rojo así, Claro. así, Claro. para que dijeras, ¡viva la ¡Viva independencia! México! ¡Viva México! ¡Viva México! La chingada, por culpa de Que aparte el ese Viva pinche México- ridículo, nos lo hicieron pasar por culpa de esa imagen. De que esa crearon. imagen. O sea que no, realmente nadie sabe si realmente era calvo y con pelo canoso y así. Güero. Sabemos que era de piel blanca y de ojos verdes y con pelo cano, pero no. Pedote, no así. cogelón y mañoso eso jugador. Sí, eso Ludópata completamente. y la chingada, sí. De hecho, tuvo muchos hijos. Tuvo muchos hijos. ¿Cómo es Sí, posible? claro. Y de él descienden muchas grandes celebridades incluidas dentro del cine mexicano, como ¿Cómo la quién, gran cómo quién? Silvia Pinal, por ejemplo. Ella es descendiente Que viene de una de las múltiples ramas del señor Hidalgo, por supuesto. Entonces Alejandra Guzmán también. Probable, mira. pues evidentemente si seguimos las genealogías nos conecta. Entonces esa es una. Luego dos, el mito del grito de Dolores. Pues no hubo grito. Según los documentos, los cacharon, se echaron a correr y empezaron a organizar el movimiento. Hubo grito de, ¡córrele, hijos de su pinche madre, Ese fue el grito. Ese fue el grito, ¿no? Yo creo que debe haber sido el grito, así, porque tan así de viva. Lo que sí sabemos es que Miguel Hidalgo en algún momento arengó a la población indígena que estaba alrededor y les dijo, vamos a pelear y que viva la Virgen de Guadalupe, eso sí hay un registro, y que viva el rey de España, Fernando VII, lo que también te saca un poco de onda, porque el libro de la SEP dice que peleó en contra de España, pero pues en ese momento nos damos cuenta que Miguel Hidalgo no quería realmente pues pelear por una independencia de España. Lo que quería realmente Miguel Hidalgo era un cambio económico para él y los suyos. Eso es también algo muy Ok. fuerte. Y Está muy fue un fuerte. movimiento. ¿Quién podría ser considerado el héroe, el chingón porque todos Sí. consideran a Miguel Hidalgo el padre de la patria. Sí. Y es como, ya sabes, es Sí. como el Star Talent de la independencia. Sí. Pero ¿quién podría ser? ¿Morelos? Es Morelos. Es Morelos. Es ¿Vieron Morelos. cómo no se Eso, pendejo? eso, ¿Eh? es Morelos. No, yo sí. crecí en Ecatepec de Sí, Morelos. sí, por sí. eso sé. Morelos es el primer señor que plantea y escribe un protocolo de nación, los sentimientos de la nación. Ese es el borrador de una primera constitución. Ahí sí Morelos dice que seamos Ok. independientes, y hay algo que te interesa también que dice que no haya diferencia de castas, porque Morelos tenía sangre africana. ¿Cómo? Ajá, Morelos venía de una mezcla africana con español. Mira. Entonces, él era muy, pero muy discriminado en sus épocas, ¿no? Por eso escribe Hablando de ahí que africanos, no. Lo que nos demuestra que pues México siempre ha sido de múltiples lados culturales, evidentemente los mexicanos somos de todos lados, pero qué interesante que alguien como Morelos diga, y no discriminemos entre nosotros. Y por eso es Morelos el verdadero padre. Además, Morelos es el que acuña por primera vez en sus documentos el nombre Estados Unidos Mexicanos. Fue Morelos. Por primera vez, ajá. Ok. Y lo hace copiándole a sus amigos porque se carteaba, escribía cartitas con los de independencia de Estados Unidos. Por eso copia el modelo, según la mayoría de los O sea, historiadores. andaban en la guerra y en los madrazos, Sí. pero eran letrados, estudiados y conectados, ¿no? Pues obvio. ¿no? Puede Eran ser. políticos, digamos, Es ¿no? que así era el político de antes. Por eso los políticos de ahora nos caen tan mal, porque los políticos de antes por lo menos iban a romper la madre en la frente de batalla. Oye, hay una
un dicho, un rumor. Ajá. Se dice, se rumora, Se ¿verdad? rumora. Se dice, se cuenta. Que Napoleón alguna vez se expresó muy bien como estratega militar de Morelos. ¿Eso es cierto o pura mamada? Es una mentira histórica. Lo que sí sabemos Pero de sí la Napoleón... habías escuchado, sí, obviamente, claro, ¿no? claro, sí, por supuesto. Lo que sí sabemos es que Morelos sí, Napoleón sí referenció mucho a los militares mexicanos, ¿no? Pero pues tampoco tuvo mucho tiempo porque murió aproximadamente por ahí de 1820 y todavía México no estaba... Pues eso que no estaba dicen que Napoleón independizado. dijo, no, Morelos es la mera riata. Sí, no, no. tampoco. Como los Campos Elíseos que todavía ni se construían en Ah, Francia. ok. Algo así, más o menos. Ajá. Pero sí es Morelos. Además, Morelos es el padre de la patria y es el padre de muchos hijos, porque también tenía a su señora esposa llamada Brígida Almonte, ¿no? Ah, mira. Doña Brígida Almonte, y tenía varios hijos, ¿Quién los lo sobrinos del cura. ¿Quién lo viera, Miren, mano? Fíjate los nomás, sobrinos. bonito. ¿Tú crees eso? Sí. Después de que te toqueteó el padre Ramón allá en Parácuaro, Michoacán, yo no puedo creer eso de los sacerdotes. Allá anduvo Morelos también en Parácuaro, Michoacán. Sí. Oye, y en Ecatepec se lo tronaron, ¿no? Sí, ahí lo agarraron. Es bien feo que sea en Ecatepec, porque, a Morir ver... en Ecatepec, Híjole, hola, es no, muy no, normal también, digo, tampoco es algo del otro mundo, ¿no? Pero allá en Ecatepec, de Morelos, es Sí. donde... Lo agarran. Uy, aparte, ¿saben por qué lo agarran? Porque Morelos era muy formal y muy decente, pero un día se enamoró de una señora. El problema es que la señora, otra, Siempre unas nalgas, Otra. siempre unas nalguitas. el problema es que la señora estaba casada. Chingada, man. Y Morelos manda a este señor que se apellidaba Carrasco a que se dé la madre con los españoles y aparentemente lo matan y según varios historiadores se quita del camino a este señor Carrasco y se queda con la esposa de Carrasco. Ay, lo siento mucho. Exactamente. Mira. Pues le vamos a dar el pésame Sí, a la a huevo, señora y así y con- de pronto quien lo agarra es el general Carrasco. O sea, ¿no lo mataron? No lo mataron, se pasa el otro lado y lo agarra. Lo mandan a la Inquisición, lo encierran ahí, porque como era sacerdote le tienen que hacer un rito para rebajarlo de sacerdote a persona normal, y cuando le están haciendo el rito, la gente de la Inquisición se da cuenta que están rodeando el palacio y que quieren sacarlo de ahí, y antes de que lo puedan sacar, dijeron, vámonos a mandarlo al Mordor novohispano, Ecatepec. Y Imagínate, órale, vámonos él para allá. partiéndose la madre en todo Morelos, la chingada, y Sí. todo, y traca, taca, y traca, para que por unas nalguitas se lo chingaran. La historia, Fíjate la lo que es historia. Qué interesante, ¿Sí? cariño. Y ¡pum! Nos lo matan. Y allá en Ecatepec, por eso Ecatepec de Morelos, y al lado del Puente de Fierro está su bonita escultura y su casa donde lo mataron. Que también hay una historia, fíjate, porque estamos hablando de mitos Claro. y realidades. Y realidades. ¿No? Que el mentado puente de fierro, para la gente que es de Ecatepec, Estado de México, decían que lo había diseñado el mismo güey que la de Eiffel, el de la Torre Eiffel. ¿Sí es verdad Ajá. o no es verdad? Pues no es él, pero sí es el movimiento arquitectónico de ese momento, porque Porfirio Díaz algo que quiso hacer es, vamos a comprar muchos edificios franceses para meterlos aquí en México, y los edificios franceses se pedían por catálogos a diferentes empresas que te los enviaban como tienda de internet en paquetes, pero te lo mandaban desarmado, y una de esas empresas que favoreció más a México fue la empresa del señor Eiffel. Por eso es que encontramos varios diseños o cosas de Eiffel en México. O sea, pues se puede decir que ¿Que de sí? alguna manera sí. Indirectamente O sí. sea que en Ecatepec algo tiene de franceses. Pues sí. ¡Ay, qué chingón! Elegancia de Francia. ¡Qué elegancia! Y luego viene ya la consumación de la independencia. Sí, la consumación. Ya viene el madrazo El donde- acabose. Después de que matan a Hidalgo, quien lo sigue es Morelos. Ajá. Después que matan a Morelos, quien lo sigue es su alumno, que es Vicente Guerrero, Guerrero. claro. Otro hombre súper valiente, también con orígenes africanos y que también fue bastante discriminado. Pero cuando iba avanzando Guerrero, pues se le cayó el movimiento porque ya no tenía muchos generales que pelearan por él. Y las mujeres que lo ayudaban, que hay que hablar de las mujeres porque también son muy importantes, Leona Vicario, Margarita Peinbert, muchas mujeres que dieron su vida y su lana por la independencia, como Leona Vicario, que fue una historia increíble. Pero de pronto pues se le cae como ese teatrito y surge otro movimiento a la par, que es lo que no te explican en la secundaria, que era el movimiento fifí. Entonces estaban los chairos peleando con Vicente Guerrero y luego Ok. estaban los fifís. Ok. Y como los chairos cayeron, este grupo subió, encabezado por la Güera Rodríguez, que también a la pobre la han dejado como la enorme meretriz de todos. Y no es Sí. cierto, para nada. Al contrario, era una mujer. Era tan buena espía esa señora
que hasta el día de hoy los historiadores nos debatimos con grito pelado y todo si sí era insurgente o no era. Así, andaba ahí jugándole ¿no? así de buen espía. ¿Cómo sabes cuando un espía es bueno? Cuando jamás vas a dudar de él o de ella. Así era la güera. Sí fue cierto ese pedo del pípila, del güey que se cargó la piedra y fue a la lóndiga y la chingada Exacto. y la quemó y... ¿Sí? Pues sí y no. Hay dos historias parecidas en eso. Pípila en la independencia y los niños héroes en el siglo XIX. Ambas personas sí hay registro de que existieron, porque sí están en sus documentos. Pero la historia valiente y épica de que agarró eso ya es más crema a los tacos que otra cosa. Y se entiende, porque necesitábamos en ese Entonces momento... también la monografía y la pinche tapita También. del pípila también. Puta madre, Exactamente. chingada madre. Y a Así mí es. yo lo dibujé, cabrón, una vez en papel cascarón y vale Te madre. disfrazaste también Me de... disfrazé Claro, del claro, pípila, claro. chingada madre. Sí. O sea que sí. no un güey que se pusiera una piedra encima y la chingada. Sí hubo una persona que, y ahí está el nombre, que ahorita no lo recuerdo, pero está el nombre, y sí menciona todo y se ayudó, pero estas historias la historia es como un teléfono descompuesto. Yo te lo cuento a ti, tú se lo cuentas a él se lo cuenta a alguien y se va. Imagínate ahora esa descomposición a lo largo de siglos y de diferentes personas. Y más cuando nadie estuvo allí o nadie tomó la foto, ¿no? Y más cuando se trata de alguien mítico, porque entonces ya le echa uno crema de sus propios tacos, ¿no? Y cargó la piedra y llegó, no, y cargó un piedro, no, y lo bajó. Creo que no, así de, ay, cabrón. Y pum, claro, y vas construyendo los mitos y por eso son mitos, ¿no? Entonces, ahora vamos a brincar a los niños héroes. ¿Qué es eso? Vamos a esa onda. Porque fíjate que a mí sí, fíjate, a ver, los niños héroes, Juanito. Juan Escutia, Valentín de la Sierra. Valentín de la Sierra. Es Valentín Trujillo, pendejo. Valentín Trujillo. ¿No era Elizalde? Mario Almada. Jorge Reynoso. No, Sergio Goyri. No. A ver si me acuerdo. Es Juan de la Barrera. Ajá. Juan Escutia. Ajá. Agustín Melgar. Fernando Montes de Oca. Vicente Suárez. Ajá. Agustín Melgar, ¿no? Agustín Agustín Melgar. Sí, te veo, Por eso sí. es que él y yo fuimos a la Claro. secundaria diurna, ¿verdad, hermano? Claro. Es una historia, es que son historias muy no aspiracionales, pero ¿cómo se puede decir? Como muy heroicas, muy románticas, muy, Exacto. ¿no? Muy novelescas, ¿no? Tú lo acabas de decir, romántico es la palabra correcta porque son historias generadas en el romanticismo europeo. O sea, historias donde los primeros emos de la época, literal, de verdad, en serio, es me voy a matar y me voy a morir para demostrar que yo sí. Exacto, sí. A ver, ¿quién en su sano juicio aventaría de un techo con una bandera? O sea, no. Y ves que ahí en el castillo estaban bien chavitos, 13 años. Sí, tenían sí, 14 sí. años. Así, O sea, yo chica, dije, los así, niños héroes de así. 19, de 20. No, tenían 13, 14, Así 15, ¿no? chiquecitos, Chiquillos, chiquecitos. Pues la historia es muy extraña. O sea, volvemos a lo mismo. Los nombres sí existen y sí están registrados dentro de los archivos del castillo. Solamente que después, y ahí viene la historia, en 1845 al 47 Estados Unidos invadió México. Y fue cuando quitó un pedazote de la famosa, ya desde Santana Sí, venían no quitando manches. poquito a poquito territorios. Sí. Pero cuando invaden, la manera en la que se quieren retirar, acuérdense de la guerra de ahorita en Medio Oriente, pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos dice, me voy a quedar con todo hasta el istmo de Tehuantepec. no, Pues no, espérate. ¿qué pasó, papá? Y no le pierdes, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno mexicano en ese momento es, bueno, vamos a fijar ciertas fronteras hacia el río Bravo y te vas. Y lo logran. Entonces, eso es la invasión que hacen los norteamericanos en México. Son dos grandes batallas, la de Chapultepec y también un poco antes la de Churubusco, donde se dan en la torre ahí. Y el asunto con esto es que después, un siglo después, hasta 1947, se hacen labores de limpieza del cerro de Chapultepec y se encuentran un chorro de huesos. Y se dice, ¿y estos huesos de dónde salió? Ah, pues ha de haber sido de la batalla. Y los intelectuales del gobierno mexicano, priistas de ese momento, dicen, vamos a construir un maravilloso mito. ¿Qué te imaginas de estos niños? Porque era un colegio militar de niños. chavitos. ¿Qué te imaginas si los ponemos y hacemos y contamos y decimos que... Y entonces con la evidencia de los huesos, con la historia de la invasión un siglo antes y con la necesidad de generar
influencers de esta época. Y vendemos ¿no? monografías en Y la vendemos papelería. monografías. Sí, Exacto. Y negociazo. Y que los niños salgan además para ser los más cercanos al pueblo con su bonito sombrero de taquero. Ahora, ojo, los niños héroes sí existieron, pero no, quizás no solamente fueron esos que están registrados, sino fueron todos los niñitos O sea, que se dieron de la invadieron torre. ahí, traca, Pues claro. traca, y los chavitos se defendieron como pudieron. y se lo Exactamente, chingaron. exactamente. Y si Así vienen es. siendo niños y si vienen Siendo héroes, así es. claro, Así es. sí. Pero a veces la gente necesita más morbo y que se aventó y se cayó. Y si tú vas al castillo de Chapultepec, todavía ves las placas donde dice, de aquí se aventó y ahí cayó. Sí. Y ahí se le... No, y están los Sí, nombres. y están claro, los nombres, claro. Y hasta sientes feo, cabrón. Y dices, Sí. "Ay, pero tan chiquitos Pobre. dieron la vida por la patria. Güey. Murió por la patria. Juan, murió por la patria. Vamos a regresar porque somos como un avioncito en un mapa que vamos, venimos, la chingada, porque lo comentaste, que es interesantísimo. El pedo del territorio mexicano. Antonio López de Santana. Híjole, otro. Ya México... Chingada, ya me estoy encabronando. Sí, ya hasta no. me están dando sed. Sí. Tráeme un café, por favor. Va. México tiene muchas historias, ¿no? De personas, de malos políticos, ¿no? A lo largo de su enorme historia. Y uno de ellos es Antonio López de Santana. Chingada. Híjole, un señor ¿Para que... qué me lo recordaste, chingada? Ya iban los niños héroes, chingada madre. Santana iba y venía para todos los bandos. Los malls de McAllen, entonces serían nuestros, chingada madre. ¿Verdad? Sí. Es lo que siempre he dicho. Pero Santana iba para todos lados. Si triunfaban los conservadores, iba con los conservadores. Y los liberales con los liberales. Él donde le dieran un puesto. Sí. Así, donde le dieran un puesto, ¿no? Incluso él fue uno de los primeros en perseguir a Hidalgo. O sea, era en contra del Claro. movimiento. Después se vuelve famoso porque se quiere ligar a la hermana de Iturbide. Ve, siempre unas nalgas, chingada madre. Es lo que pasa en la vida. E Iturbide se da cuenta y lo manda a volar y lo manda a Veracruz. Y en Veracruz se consigue a una niña, porque esa era la palabra, tenía 14, 15 años, que era una de las niñas más ricas de Veracruz, llamada María Inés Uscanga. Y con esa dote, Santana se vuelve muy rico y compra una enorme hacienda y se arma su ejército. El asunto es que estaba en Veracruz cuando llegan los españoles a conquistar a Tampico y en lugar de que el ejército llegue a enfrentarlos, Santana se le prende el foco y dice, voy a enfrentarlos yo solito. Cuando llega con los españoles desembarcados en Tampico, los pobres hombres se vienen deshaciendo de la panza. Traen una diarrea tremenda, la maldición de Moctezuma les cayó terrible. Sí, o sea, están deshaciendo Sí, y cuando ay. llega Santana a darles en la torre, saca la bandera blanquita de por favor, ya nos rendimos. Un baño, Un chingada Imodium, madre, aunque sí. sea lo que sea. Un Pepto Bismol. Y bolas, los masacra. Santana. Se lo chingas. Se los fregó. Por eso empieza a hacer la fama y él, Santana. Claro. Y de ahí, Pero los agarró chorrillentos. Y es lo que nadie Así- sabe. Así cualquiera. Y es lo que nadie dice. Pues- Y se vuelve líder y luego salta a la presidencia y ahora sí ya se agarra. Pero Santana nada más quería estar en la foto y saludar y cortar el listón y esto y lo otro. No quería realmente la política. Por eso es que cada vez que se cansaba, abandonaba el puesto y dejaba algún compadre. Por eso suman 11 reelecciones aproximadamente en un periodo muy pequeño de tiempo. Es un desgraciado. ¿Y en cómo, ese sentido. suelta el territorio? ¿Qué pasa para que el cabrón diga, sí, ya, órale, la chingada, ya esto es tuyo, ya no es nuestro, es tuyo? ¿Sí pasó? Sí, ¿Así? claro, por figuroso. Así como se fue a dar en la torre de los españoles chorrillentos que venían en Tampico, se les prende el foco y dice, ahora me voy con los norteamericanos que andan invadiendo el Álamo. Y los agarra dormidos y les da una arrastrada. El problema es que cuando los norteamericanos se enchilan, van de regreso con él, lo atoran en una hacienda que se llamaba San Jacinto y lo agarran y le masacran la mitad de su ejército. Y entonces, ahora sí, encarcelado, le dicen, o me firmas la cesión de territorios o no regresas a tu país. Y por eso Santana se echa la poderosa y se regresa. Cuando se regresa, pues obviamente la Y política... tenía ese lo- poder en Sí, ese porque era el en ese presidente. momento. Exactamente. ¿En la actualidad un presidente podría hacer eso? No, O sea, para nada. Digo, o sea, Sí, no. Pero... No, porque el sistema de gobierno ahora es muy diferente. Ajá, el federalismo, el centralismo Perdónenme de mi ese pendejez, momento. pero No, hay no, que no. saber, hay que No, saber, pero porque está bien esas Imagínate dudas. que antes estaba en las manos de un cabrón. Sí.
el poder decir, sí, güey, ya llévatela, no me mates, pero llévate el pinche 30% del territorio, ¿no? Exacto. Entonces regresa, lo corren, se regresa a Veracruz todo triste con su esposa y a la esposa le da unas guarapetas. O sea, la dejaba como Santo Cristo. O sea, la mandriaba. Pero feo. Puta, no, Muy las mal. feministas, no, qué bueno que no había feministas. Pero un día la esposa, hubieran madriado. María Inés, se desquita porque Santana tenía una afición, los gallos de pelea. Y un día la esposa, María Inés, hasta acá, le hace su gallo de pelea estrella y se lo prepara en mole y se lo da. Y cuando termina de comer, le dice, ¿tuvo bueno tu pollito? Y no le dijo como Talía en el Marimar. ¿te Pues acuerdas sí, de- como la gallina macha, ¡Ella no! exactamente. ¡Ella no! ¿No vieron? Bueno, los que no vieron ese pedazo de Marimar, ponlo para que vean de lo que estamos Exacto. hablando. Ponlo. Pues las gallinas son para comérselas. ¡Esta no! ¡Ella no! ¿Vieron? Ah, sí. En la novela Sí. de Marimar, Sí, así sí, pasó sí. que le dieron a su gallina. Pero ¿no? con mole ya embarrado. Pero, ya, oye, ya qué con mole. cabrón. Estuvo muy cabrón. Entonces, para agarrar mucha más fuerza, llega otra invasión de los franceses a querer cobrar una lana y otra vez Santana dice, de aquí soy, con esto me voy a ir para arriba. Y entonces manda a atacar a los franceses y los franceses en Veracruz le lanzan un cañonazo, el cañonazo le da en la piedra y adiós pierna. Y fue así como se queda sin pierna. Se agarra de la pierna de yo no tengo pierna, pobrecito, así como a Luis Miguel en su Sí, película. de Ya nunca más. Ya nunca más. ¡Mi pierna, papá! Y en ese momento, pues sí, por pena y por miseria popular, le dan el puesto y se vuelve presidente otra vez. Chingada madre. Y es no cuando puede pasa ser. lo de los y niños nadie héroes. la hizo de pedo, se enteraron ese tiempo que él había cedido ese Sí, territorio. había un señor, O sea, chaparrito, de 1.40, Benito Juárez. el señor Don Benito. Ahí es donde Ese conectamos Don Benito, el a que decía, Santana con oye, Benito. Don Gato. Ah, no, ese era Benito Bodoque. Pero eran igual de chiquitos, Era seguramente. igual de chiquito. Y entonces por esa razón, y ya después se va cayendo. La herida de su pierna nunca le cerró. Era una época donde no había anestesia, donde no había Claro. medicamento. La pus todo el tiempo le salía. Se vuelve a casar con una segunda chava. Chingada madre. Eh, Y otro gallo se lo hizo en y- mole, pero no, ahora verde. Ahora mole al, verde. ahora al revés. Ahora ella le hizo la vida de cuadritos a él. Chingada madre. Pues todo en esta vida se paga, ¿no? Y todavía lo veían, hay registros del viejito de 80 años con una muleta caminando y haciendo la burla de toda la gente en la Ciudad de México, que en ese entonces era el centro histórico, porque según este señor, todo desquacerado y nada que veriento, se iba a pedir cita con el presidente. Hijo Y por lástima lo dejaban entrar a Palacio Nacional y le decían, señor, ahorita lo van a recibir, siéntese, no va usted a estar O sea, parado. acabó Siéntese". mal. Y Acabó. así, Ya. así, como debe de acabar. ¿De qué territorio a qué territorio sería México todavía, Uf. digamos, pegándole hacia arriba? Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona, la California, Chinga. la No, Mesilla, mames. Texas, ¡Ah, su puta todo. madre! ¡Ah, verga! Prácticamente el mismo territorio en kilómetros cuadrados que tenemos hoy es la sección que vendió. Se vendió a la mitad casi. Exactamente. O sea, nuestro territorio No duplicaba. Exacto. Así es. Y después Juárez vendió otro terreno también, ¿ok? Y después se fueron bajando las fronteras hasta que ya tenemos la frontera actual con el río Bravo. ¿Cuántos años estudiando este pedo? Pues empecé hace, pues, como 17 años a estudiar. Me empecé por la carrera de Historia en la UNAM. Luego me aventé una maestría en Historia y Curaduría en museos. De ahí fue Ok. cuando dije, mira, así se transmite la información. Luego me aventé un doctorado en Historia del Arte, que es mi mero mole, y a la par me aventé otra maestría en estudios religiosos y bíblicos, pero desde la parte histórica, arqueológica, Ok, desmitificadora. chingón, mira. Y a la par, pues desde hace muchos años estudié una carrera técnica de restauración de arte. Por eso he estado en proyectos de restauración, excavación de lugares, montaje de exposiciones, dar clases, escribir libros, ¿no? Y pues ya me doctoré cuando tenía 30 años, hace 6 años más O o sea, menos. apenas, porque no bien digas tu chavo. edad. No No, digas tu ¿qué? edad. No, Yo estoy diciendo que Bien tiene chavo. 26 y él ya vino de Claro, claro. chingada madre. Vámonos, Sí. ¿qué te late? De ahí a qué brincamos? Ya niños héroes nos vamos de a qué?
¿La revolución? No. No, ya. pues Benito Juárez, que ya medio hablamos Juárez, de él. Juárez. ¿no? Juárez, el único caso del único presidente 100% indígena que ha llegado a gobernar México. Eso sí es cierto, Sí. perdóname, te interrumpí, pero Sí. eso sí es cierto que de Oaxaca y cuidando Sí. ovejas y la chingada que del Sí. pueblito y sí, eso sí. Sí, una historia real. entre mix de Remy y otra cosa, así como Sí, una ¿verdad? cosa Eso es muy rara. así como de- Sí, y ahí sí. Ahora, él escribe su propia historia de que cuando yo era niño se me perdió una oveja y entonces, o sea, Sí. también puede ser que ahí haya algo, pero sí sabemos que a los 11 años el niño, Benito Juárez, pues no sabía todavía hablar bien en español. O sea, sí empezó muy tarde, era una persona muy brillante, se vuelve el primer miembro del comité directivo de la senaduría de ese estado de Oaxaca, va agarrando y se enamora de una chavita que así como él venía de una familia indígena y era huérfana, que se llamaba Margarita Maza. Exactamente. Así Para es. que vean que- Margarita Maza. Mucha gente dice que Margarita era una niña nice. Sí lo era. Su papá y su mamá adoptivo era la señora Petra Que Parada. era más morrita, ¿no? Que era la más chiquita, pero la mamá, que se llamaba Petra Parada, y el papá, Antonio Maza, Pero la de Tentra Parada, Tentra Parada, no. era otra. Tentra Parada, no. Ellos dos no podían tener hijos, así que adoptaban niños de varios lugares, como una Angelina Jolie, pero oaxaqueña del siglo XIX. Qué Entonces chingón. tenía Qué así bonita, de varios. bonita comparación. Tenía de varios, tenía mucho. Y entre ellos, la última es Margarita. Entonces, Margarita era una niña indígena, era una niña huérfana y también era una niña muy brillante. Y desde chiquitos, Benititito y Margarititita se enamoran y entonces Benitito le pide la mano de Margarititita a su papá, pero sí le dice, cuando yo sea un señor derecho, Chingón. fregón, con título y dinero para mantener a su hija, yo le pido la mano y lo cumplió. El día que le dieron su primer puesto importante, se esperó unos meses para tener dinero, comprar casa y tener a su señora esposa bien y se casa con ella. Entonces, Ya ves, a ti te sí, siguen esperando, sí, sí. Juanito. Yo todavía no hago mi casa. La Nancy Citlani te sigue esperando, Juanito. No tengo ni dónde meterla. No, sí tienes dónde. Lo que pasa es que Nancy Citlani no quiere. Sí, y así van avanzando, ¿no? Y ya Benito se vuelve abogado, se vuelve director de una academia muy importante, que es el Centro de Artes y Estudios de Oaxaca. Ahí se vuelve maestro de Porfirio Díaz y todo. Y pues ya, la relación muy interesante entre Benito y Margarita siempre me ha parecido. Es una gran historia de amor. Este año, que es el año por gobierno establecido para Margarita Maza, es una historia de amor. Tuvieron muchos hijos, se les murieron de hambre, las cartas existen. Ves a Margarita con un dolor tremendo escribiéndole a su esposo Benito diciéndole, mi amor, tú échale ganas allá, yo me encargo de la casa, me encargo de los hijos. ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? ¿Sí oíste? Repíteselo lo que dijo Margarita, repíteselo lo que Tú y dijo. yo a partes iguales, yo le echo ganas acá y tú le echas ganas ¿Ya allá. escuchaste? ¿Ya viste? ¿Ya escucharon? Tú sabes quién eres. La pobre Margarita, para salvarla, la mandan a Estados Unidos, se va Margarita con sus hijos e hijas. Imagínense la primera dama lavando ajeno y planchando ajeno para poder sacar adelante a su familia. Está súper cruda esa historia. Y al final, de todos los hijos que tuvieron, que fueron varios, solamente sobreviven 4. Todavía cuando regresa Margarita con los hijos a México, trae en la cajuela, digámoslo así, del carruaje, el cuerpo de su último bebé para enterrarlo, de su último niño. Y al final se amaban tanto, muere Margarita y en menos de un año muere Juárez. ¿Así? De esas parejas que juntas, aunque estuvieron a distancia muchos años, pero te apoyo, me apoyas, vamos a salir juntos, se muere uno y se muere el otro. Así es. Aprendan. Ni creas que me voy a morir, ¿eh? Ni creas. Oye. Y de ahí ya saltamos a Porfirio. No, pero de Benito. Ajá. Benito fue tan bueno, tan guau como la gente lo dice. No, tampoco. No, o sea, realmente la idea aquí es mostrar O sea, las leyes de reforma y todo. O sea, sí, sí, él sí, fue el eso que- sí, claro, pero sí fue medio, en términos coloquiales y contemporáneos, medio pasado, porque le quitó el poder a la iglesia. Que qué bueno, la neta,
Que qué bueno, porque somos el primer país laico en América, junto con Uruguay. Laica, gratuita y obligatoria. Exacto. Y en septiembre son las inscripciones. El mes del testamento. Ah, Es de febrero. febrero. En septiembre es el mes del testamento. Así es. Septiembre es el mes del testamento. Entonces, Benito Juárez hace 3 grandes leyes: desamortización, exclaustración y nacionalización, Ajá. con la que le quita a la iglesia todo el poder. A ver, la iglesia era dueña de prácticamente todo. Todo, pero de veras todo. Si tú querías rentar una casa, lo más seguro es que en esa época tú le rentarás una casa a la iglesia. Y como la iglesia no tenía ley sobre de ella, te podía poner los impuestos y las subidas de renta en el momento en el que se le diera la gana. Entonces, cuando Benito Juárez llega al poder y se da cuenta de esta corrupción tan terrible que tenía la iglesia, decide separar iglesia y Estado. Destruye conventos, saca monjas a la calle, saca frailes, prohíbe todo. Muchas de las monjas que no sabían hacer prácticamente nada se tienen que volver prostitutas, nanas, cocineras. O sea, es una cosa súper fuerte. Menos una orden de monjas que les permitió seguir siendo monjas porque llevaban un hospital. Cuando termina la guerra de Reforma, las monjas deciden ya no ser monjas y se vuelve el Hospital Juárez. Ese es el origen del Hospital Juárez. El Hospital Juárez. Por eso las monjas, que ya no son monjas, sino ya son solo enfermeras, le ponen a su antiguo hospital de la Purísima Concepción, o quién sabe cómo se llamara, ¿no? De la Divina Encarnación, creo que se llamaba, y le ponen Hospital Juárez. El Linda Vista. ¿No? Pero el original se cayó en el 85. Exactamente. Okay. Entonces, fue una cosa muy extraña en ese sentido, porque si lo quisiéramos ver desde ahorita, sí. La verdad es que muy poca gente se da cuenta que vivimos en un país laico y eso es muy importante. Neta, es algo muy bueno. No fue algo chingón de Juárez. Muy. Palomita, Juárez. Y palomota. Pero pues también corrupciones, venta de territorio también con los norteamericanos. Y la onda del poder ejecutivo, judicial, eso también fue bueno. También fue mucho bueno. La verdad que sí, porque pues así es la política moderna, es la política contemporánea. Entonces Juárez lo vemos como una persona muy adelantada a su época, pero también ya se le andaban poniendo ahí sus ganas de reelegirse y volver a ganar, y ya se había hecho medio menso en 2 ocasiones. Ajá. Entonces, y si no es que se muere, porque muchos historiadores lo dicen, si no es que se muere, se hubiera vuelto a reelegir y se hubiera vuelto a reelegir y se hubiera vuelto a reelegir. O sea, era también cabroncito. Sí. Pero es cierto que lo más cabrón que hizo fue estar en los billetes de 20, ¿no? Y a 500 ahora. ¿De 500 o qué? ¿O de cuánto es? De aquí, que a mí se me hace muy mal eso porque cuando ¿Qué das tiene uno los de de 20, 20? Yo no uso de 20. ¿Qué tiene los de 20? 20 de noviembre de 1910. Exactamente. Madero ordena a todos levantarse en contra de Porfirio Díaz. ¿Dónde estaba Madero? Fuera del asunto, en Estados Unidos, porque estaba legítimo. Era fifí. Claro. Era fifí. No, Sí. fifí. Madero era... Lo habían amenazado de muerte y por eso salió, obviamente, pero pues sí le encarga a todos que se rebelen en contra de Porfirio Díaz. Y Porfirio ¡Órale, Díaz, pártase su madre! Aquí nos vemos. desde aquí de lejitos Sí, lo veo, sí, de sí, lejitos. sí. Y ahí es donde tiene varios aliados, entre ellos los más importantes, Villa al norte y Zapata en el centro del país, Claro. ¿no? Y entonces comienza la revolución, pero dura menos de un año porque Porfirio Díaz dice, ¡ay, ya me cansé! Quieren hacer su relajo, ahí se van, agarra a su esposa, agarra a sus hijos, se sube un barco y vámonos. Se la pasó muy bien. Hay unas fotos en internet de Porfirio Díaz en las pirámides. En el camastro, ¿no? Así como de- el barco. Así, mira qué rico es. No, está en las pirámides en camello, ¿Ah, sí? sí. Se fue a pasear, se fue a dar la vuelta. Sí. Yo Y no vivió pensando que se fue exiliada así todo todo cabizbajo, ¿no? Sí. Todo madreado, ¿no? Sí, Porque así sí. te la venden, ¿no? Que él se fue. Sí, la verdad que así, sí. Todo derrotado. Todo derrotado. Yo creo que una parte sí, pero se la pasó bien. Digo, había sido 30 años aproximadamente presidente de México, entonces pues pero se había quitado un gran problema. Pero resulta que Madero, cuando llega al poder, es un incompetente. Le había prometido a todos todo y al final no paga nada. Y es cuando Villa y Zapata se separan de él y comienza la segunda etapa de revolución. La Revolución Mexicana es un desastre. Es como la canción de Songo le dio a Borondongo que Borondongo le da a Bernabé. Y Bernabé le pegó a Voluntad, así. a Chinaca que le chupa los pies. Así es, así tal cual, así. Porfirio lo quita a Madero. A Madero lo asesina el más malo de todos los malos. Ese sí es mal. Ese Victoriano Patriarca Huerta. Victoriano Huerta. Ese, para que veas,
Ese sí no tiene traidor. perdón. Ese sí de era pegriloso. nada. Muy pegriloso, muy pegriloso. Completamente. Ese sí para que veas. Y súper... Muere de una cirrosis ¿Qué pasó? hepática. Ya. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, muere allá de la cirrosis hepática. Oye, sí, Sí. Y aparte lo traicionó el Sí, culero, ¿no? lo manda a matar junto con otro que tiene nombre de metro, Pino Pino Suárez. Suárez, ¿cómo Ese. no? Y los y por la espalda. Sí. Y bien feo allá afuera de Lecumberri. Sí. Y cuando lo matan, sube Victoriano Huerta, que dura menos de un año, y le pega y lo quita Venustiano Carranza, otro barbón, el que tiene de nombre de delegación. Y Venustiano Carranza medio trata de acomodar el asunto, que no sé qué, pero tanto Villa como Zapata están haciendo mucho bulla, así que para 1919, Carranza manda asesinar a Zapata de la peor manera, como traidor. Por la espalda, horrible. Y el movimiento zapatista, la neta es que sí En estaba la muy hacienda interesante. de Chinahuapa. Chinameca. Chinameca, ¿no? Chinameca, sí. De Chinameca. Sí. Es una historia muy triste porque el movimiento de Zapata sí estaba muy consolidado. Quería repartición, pues la tierra es de quien la trabaja, tal cual, como el plan de Ayala. Porque que ya dice. lo dijo Zapata. La tierra es para quien la trabaja. Exactamente. Benito Juárez, ¿qué dijo? El respeto al derecho ajeno. Es la paz. Napoleón, ¿qué dijo? Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Exactamente. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. ¿No lo dijo? Sí, Napoleón sí así lo dijo. Sí, lo así dijo. lo dijo. Sí Su lo dijo. historia 100% Claro, comprobable. chingada Exacto. madre. Y al final de todo esto, después de que asesinan a Zapata, ahí se le va en contra al pobre de Carranza, porque Carranza tenía un alumno que se llamaba Obregón y Obregón manda a matar a Carranza. Chingada Y madre. cuando Obregón llega al poder, Obregón tenía un alumno que se llamaba Plutarco Elías Calles y Puta Plutarco madre. Elías Calles manda a matar a Obregón. Es una matadera impresionante. Aunque quien mata a Obregón es una persona muy interesante, una monja. ¿Cómo? Cuando Obregón está subiendo al poder, cancela otra vez, junto con Plutarco Elías Calles, las leyes de la iglesia. Y entonces las monjitas y los padrecitos dicen, no, ya me lo hizo una vez Juárez, ahora una segunda. Así que las monjitas y los padrecitos se vuelven guerrilleros. Ustedes Ay, lo conocen cabrón. como la cristiada o la guerra cristera. Ok. Es donde vemos a monjas en Traca, 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 traca. en los trenes y padrecitos, Sí, el sí, padre sí. pro martirizado y asesinado, o la madre Conchita, que era una de las autoras intelectuales, y la madre Conchita educa a un chico pintor, el León Toral, se llamaba el chico, y ese león se le acerca, pues no había selfies antes, entonces el pintor le dice a Obregón cuando lo reeligen, presidente, ¿puedo sentarme aquí en lo que ustedes desayunan para pintarle su retratito y se lo doy al final porque para guardar el momento? Y el otro dice, sí. Y cuando están por el postre, saca la pistola y riájale, y ¡pum! Se cayó así encima de los huevos con frijoles en el restaurante que estaba en La Bombilla, donde hoy pasa el Metrobús de Insurgentes, en La Bombilla. Hay un Ay. restaurante, no sé si el Zambros de los Azulejos, no sé, donde dicen que hay unos balazos en el Atrás techo. de Villa, atrás, ¿Es en la ese? calle 5 de Mayo. No, ese está atrás en la, ¿Pero esos son en la los ópera. balazos ¿De quién? No, en la ópera, de Villa. De Y son los Villa. balazos de Villa, exactamente. Y al final de todo esto, pues el país queda muy complicado. Todo el mundo se mata entre todos. Ya se murieron Villa, ya mataron a Zapata, ya mataron a todos. ¿Ya qué hacemos? Y a Calle se le ocurre algo interesante. ¿Qué se le ocurre? ¡Un partido político! No, ¿cómo crees? El PRI. El PRI. Ya valió madre. Y así surge el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Así surge el pene. El PNR. El PNR. Y luego El PNR. R. Y luego se va a volver PRI. Sí. Y así de esa manera, por eso es la historia nacional. Ese partido vino a nacionalizar la revolución. Qué ridículo Por suena. eso es el partido, o fue el... o bueno, Exacto, esto existe sí, todavía. Partido Revolucionario Institucional, que antes era Partido Nacional Revolucionario. Pero qué estupidez tan grande, Partido Revolucionario Institucional. ¿La revolución de quién es? Del pueblo. ¿La institución del quién es? Del gobierno. Claro. Es como si me dijeras dulce pero salado. Qué chingón. Es una ridiculez, pero era el discurso político decir, cálmense, todos cabemos aquí cabemos todos, y por eso tienes personalidades tan izquierdistas como un Cárdenas o tan conservadoras panistas como un Miguel Alemán. Ahora, ¡Pum! se decía, no sé, tú eres el experto, que
la revolución fue una pinche verdadera carnicería. Sí. Que decían que era un... Bueno, te digo, yo no sé, yo nada más por lo... No, sí. Que decían que era... Que sí, obviamente sí peleaban por un fin. Ideal. Pero que llegaban y saqueaban y violaban y robaban y mataban y que Villa tenía fierro y que eran unos hijos de su chingada madre. Sí. ¿Qué tanto hay? Porque esos son los héroes que nos enseñaron a admirar. No sé si me explico. Pancho Villa, ¿no? Y hasta te vestían de Pancho Villa en la escuela y a huevo, pero dicen que eran unos cabrones, ¿no? Es que sí, o sea, uno, estamos en guerra en ese momento. Dos, todo el mundo quiere balacear a alguien. Todo el mundo quiere agarrar su papel y su poder. Entonces, entre que estás y no estás, entre que ya atacaron los villistas y los carrancistas, y además, la rapidez con la que está la información no es como ahorita, la inmediatez, entonces todo el mundo aprovechaba para hacer unas cosas terribles. Tenemos casos de zapatistas que van y asaltan y violan y queman, igual villistas, igual obregonistas, igual... Fue una época bien fuerte, de verdad, y que además comienza en 1910 y que termina real y oficialmente hasta 1932 aproximadamente. O sea, sí es un montón de tiempo. Imagínate vivir así en la ciudad, en el país. Y todos esos ideales, todo eso por lo que lucharon. La tierra es para quien la trabaja, tierra y libertad, la chingada. Al final del día, ¿sí? ¿Sí No. fue la tierra para los que la trabajaban? Sí llegó esa revolución, evolución. Exacto. Revolucionar. Exacto. ¿Sí existió eso? No, para nada. De hecho, por eso el movimiento zapatista se jacta de existir todavía, porque para los ojos del movimiento zapatista, ellos desde Zapata exigían el reparto de tierras, cosa que nunca sucedió. Cárdenas por ahí repartió muchas hectáreas, pero pues nunca pasó. Pero sí, nunca pasó. Y al final el Partido Nacional Revolucionario puso en una constitución, o puso en unas leyes, o puso en una forma de la política las ideas, y ya ven que en este país, si está escrito, pues está hecho, aunque no esté hecho de a de veras. Y esa es la historia tal cual. Si tú... Porque todo esto que escuchamos es bien interesante, por lo menos a mí me apasiona muchísimo, te lo juro. ¿Para qué chingados contarnos otra historia? O sea, ¿por qué no decirnos, la neta, si tú fueras el chingón de la SEP, digamos, yo sé que tú eres artista, tú eres otro pedo, pero ¿qué harías sabiendo todo lo que sabes? ¿Cambiarías el pedo, el sistema, la onda? Sí, yo creo que lo primero que haría si yo tuviera en esa hipotética escenario o posibilidad sería subir los sueldos a docentes. La mayoría de las veces que un docente no enseña bien, y me ha tocado estar de ese lado, es por las pagas. Claro que no puedes exigirle a una persona que se prepare o que tenga esa hambre de transmisión si las condiciones de trabajo son terribles, ¿no? O los pagos son terribles. Ya de ahí en eso sería acercar la historia a la gente, acercar a la historia con una metodología de chisme, con una metodología de cuento, porque al final esas son las cosas. Y también enseñarles a la gente que si nos creamos mitos como los niños héroes o Hidalgo fue porque en ese momento funcionaba. Ahora ya no, ahora ya hay que encontrar estos nuevos héroes o heroínas, ¿no? Para poder avanzar en la historia y pues generar otra historia. Y hacerlo cotidiano, hacerlo personal. Como docente, supongamos, un maestro teniendo, si tuvieran los conocimientos que tú tienes, las bases que tú tienes para decir lo que dices, para hablar lo que hablas, para aseverar lo que estás diciendo, ¿no? ¿A poco podrías llegar a un salón de clases y decir, mi programa de estudios es esto? Me dicen, aquí yo tengo que hablar de la revolución, ¿no? Sí. Eso es lo que me toca. Sí. Tú como docente, el que tiene el conocimiento y que tuviera el estudio y que tuviera las bases, decir, me vale madre, yo les voy a platicar a mis alumnos lo que realmente fue. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí se podría hacer ahorita campechaneándolo de alguna manera. 50-50. Por ejemplo, sí contar lo que te pide un programa porque son órdenes de arriba y por algo funciona, pero también acercarlo a la gente. Por ejemplo, si voy a contar de Morelos, si voy a hablar de Acapulco, porque anduvo perdido en Acapulco, o que la tranza se la hicieron en Acapulco, alguna cosa así. Jalar a los alumnos a esa conexión para que vean a Acapulco no tan lejano, sino cercano. Pero yo a lo que me refiero así directo es decir, si tú platicamos por tu conocimiento, por lo que sabes decir, güey, tú sabes que los niños eres una mamada, no es cierto, no existieron, pero a ti en la escuela te dicen, aquí les tienes que enseñar
decir lo de los niños héroes. ¿Qué haces? Yo creo que no se podría enseñar todavía, al menos ahorita en esta época. No estamos preparados No. todavía. En las universidades, en las facultades, sí se hace, ¿eh? O sea, cuando Pero tú el pedo entras viene de- exactamente. ¿no? El pedo viene de Exacto. la base, Y ¿no? como te lo enseñan mal o aburrido o no lo conectas con nada de tu alrededor, por eso lo ves tan lejano y por eso te vale. Y otras formas son, pues, como lo que yo hago en el teatro, ¿no? De poder contar historias alternas, igual con evidencia sustentado, desde libros, desde clases, conferencias, pláticas en YouTube o las obras de teatro que hago, que son eso, la parte Las interesante. Meninas, tienen que ir a ver Sí. Las Meninas. Y aparte Así de es. Las Meninas, que está en el Teatro Milán todos los jueves, ya se los dijimos, se los repetimos, porque tienen que ir a verla. Si les gustó esta onda, no saben, cuando la vean recreada, ahorita Claro. mi querido Gracias, Luis gracias. viene a cara lavada como actor, como Claro. le decimos, viene Luis, pero hace personajes de damas de la época del porfiriato, sí. o sea, y es un encanto y no saben lo maravilloso que lo haces. Yo quedé encantado el día que te vi. Porque es un excelente actor, pero aparte haces cosas para internet. Platícanos, Claro. ¿qué más? Pues sí, ahorita estamos con clases en internet, clases yo como docente, ¿no? En las academias, en las diferentes academias y todo. También me llaman mucho para valoración de cosas prehispánicas, coloniales, desentierros, huesos. O sea, sí me encanta lo que hago realmente. Y particularmente en el teatro, pues ahorita estamos con El Santo Oficio, que es un texto que hablamos sobre la Inquisición, ¿no? Y tenemos varias actividades dentro de la obra. Aquí ya las podrán consultar, ¿no? Váyanos a ver al Teatro Milán, que estamos todos los jueves a las 8:45. Y ahorita es el tema de la Inquisición, ¿no? De la Inquisición. Y la idea es un poco actualizar estos elementos de la Inquisición y traerlos de manera divertida y desmadrosa, ¿por qué no decirlo? Porque sí es con todas las palabras, ¿no? A la parte de la historia. Y también hablando te quiero obsequiar uno de los Amigo. libros que acabo de sacar, Oye. que es de la historia de la Inquisición. Porque ¿no? aparte es escritor, mi Claro, hermano. claro. ¡Ándame los rague! Sí, también que es un libro donde igual hablo de la Inquisición. Este libro ya es más historia formal, pero igual, con un lenguaje fácil, De comprender. entendible, con muchos chismes bien interesantes de las cárceles de la Inquisición. Y todo eso está ahí en el libro. Un aplauso para mi Gracias, compadre. gracias. No, amigo, gracias, muchas gracias. Gracias, Luis Buitrón con nosotros. ¡Bravo! Chingonazo, vean, Las Meninas, lo voy a decir 50,000 veces. Sí. Las Meninas, los jueves, allá en el Teatro Milán. De verdad, es para mí un honor, un gusto. Juanito, ¿qué aprendiste el día de No, hoy, sí, amigo? aprendimos mucho, ¿eh? ¿Verdad que Sí, sí? no Y sabíamos nada. ¿verdad? No sabíamos ni madre. Nada. Mira, ya nos enseñó en este poquito tiempo que hasta se me hizo cortito. Sí, bien ¿A ti también cortito. se te hizo cortito? Sí, Sí, bien cortito. Luis Buitrón con nosotros. Muchas gracias. Esto fue Huele Huele a a Miércoles. Miércoles. Nos vemos la próxima. Canal Cero Networks. Soy su amigo el Indio Brian. Ahí nos vemos. Adiós. Gracias.